Para el estudio bíblico. Qué bueno tener la oportunidad de juntarnos, ¿verdad? De reunirnos en medio de un estudio y bueno, que sea de bendición para todos nosotros. ¿Cuánto estamos esperando un estudio bíblico el día de hoy? Ya, y estamos siendo perseverantes, consistentes, ¿verdad? Porque ya estamos acabando el libro de Tesalonicenses. Hoy acabamos Tesalonicenses. Hemos estudiado la primera carta, hemos estudiado la segunda, hoy finalizamos con el capítulo 3. Y no sé, ¿qué recuerdan ustedes de Tesalonicenses? Porque eso sería bueno, ¿verdad? Hacer una evaluación, un examen. A ver, vamos a examinar a los hermanos hoy día. Yo estoy viendo a ver quiénes nos faltaron para hacerle las preguntas. ¿Qué recuerdan de Tesalonicenses? Ya sea la primera o la segunda. Carta. Lo más importante de estas cartas es el interés que tiene Pablo, que la iglesia tesalónica se mantenga firme y fiel en lo que ellos le han enseñado. Que no pierdan el amor entre ellos mismos, que se mantengan estudiando la palabra del Señor y siempre haciendo lo correcto, sin mirar hacia atrás, sino que se mantengan firmes en lo que ellos van a vivir. Claro, la perseverancia, sobre todo en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, que podría ser también trasladado a nuestro tiempo, en medio de dificultades, de enfermedades, de situaciones de familia, problemas. ¿Cómo seguimos nosotros firmes en la fe? También que estemos enfocados, ¿verdad? Enfocados en la verdad, en la palabra y que no, porque como van a venir muchos falsos profetas y es como usted dice que va a venir uno, ¿verdad? A ponerse al frente como que no es el enemigo, pero es parte del enemigo, porque va a venir de parte de él. Enfocarnos siempre en la palabra y no creer, porque a veces porque nos están hablando cositas bonitas, pues vamos a creer esto y vamos a creer aquello. Hay que tener mucho cuidado y siempre enfocarnos a lo que dice la palabra y no siempre la Biblia. Claro, y cuando hablamos de la palabra, yo creo que a veces se toma eso como algo ya gastado, ¿no? No es la palabra, pero la palabra tiene diversos libros. Tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros estamos procurando que en nuestra iglesia, cuando hablamos de la palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, hablamos que hay un tema central, que no debe salir en ningún momento ese tema, no se debe desconectar ese tema de todo lo que estudiamos, de todo lo que leemos, de lo que ustedes leen en casa en sus devocionales, del momento en que usted quiere compartir algún versículo con alguien, del momento en que usted, ya sea que está reunido entre otras personas, y dice, mira, vamos a leer un texto bíblico. Eso es leer la palabra. Pero ¿en qué sentido la palabra tiene el fundamento correcto? Bueno, lo hemos dicho en la iglesia. Mientras usted no desconecte la obra de Jesucristo, el plan de salvación de Dios, inmerecido para la humanidad, porque es por gracia, ¿verdad? Y por amor de Dios que ofrece la salvación a la humanidad. Entonces, ese tema no debe desconectarse de ningún libro que usted lea en la Biblia.
Si usted está leyendo Esther, no olvide del plan de Dios. No, y mayormente usted siempre va a encontrar una lucecita que apunta a Jesucristo. Como el Antiguo Testamento no es un libro desconectado del Nuevo, no es un libro, no es un testamento que está desconectado de la persona de Jesucristo. Entonces, si usted lee su Biblia de esa manera, pues usted entonces está leyendo la palabra de Dios de manera correcta. Porque sucede, nos ha tocado, me ha tocado a mí, que he conocido a algunos puertorriqueños, ¿verdad? Pero aman a Dios con todo su corazón, pero no comen cerdo, no comen puerco, no comen chicharrón, no comen costillita, no comen pernil, no comen... Y yo le hago la pregunta, le digo, si un puertorriqueño no come pernil, es como decirle a un peruano que no come ceviche. Y me dice, no es por la nacionalidad, me dice. Es porque mi Biblia me dice que el puerco es inmundo y por lo tanto yo no voy a comer pernil ni chicharrón ni nada porque yo amo a Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo interpreta ese hermano que ama a Dios? Nadie lo duda. Ojo, nadie duda que ama a Dios. Pero ¿cómo interpretamos eso? Porque si él me ve comiendo pernil o comiendo chicharrón, se va a escandalizar. No va a querer sentarse conmigo. ¿Qué está pasando ahí? Él está leyendo la palabra. En el Antiguo Testamento hay algunos mandatos en los cuales se prohíbe comer el chicharrón y el pernil, ¿verdad? Pero así nos vamos a quedar. ¿Qué hay con Cristo? ¿Qué hay con la revelación de Dios que le da a Pedro en el sueño? O sea, vamos a vivir, como hablamos el otro día, reflexionando en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Vamos a vivir solo con obras externas o vamos a volver a lo que es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Ahora, yo no recomiendo que coman cerdo o chancho, o como dicen en diferentes países, puerco, piggy, lo que sea, porque de repente es malo para la salud en exceso. Pero ya de decir, yo no voy a comer eso, porque si yo como eso me hace menos santo, ya estamos en problema, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Las cosas tenemos que balancearlas en Jesucristo. Todo tiene que ser filtrado a través de la obra de Cristo. Porque si no, vamos a tener siempre esas dificultades, ¿verdad? Esos conflictos con nuestra fe. Bueno, yo me excedí demasiado. A ver, ¿qué más? Otra cosa, a ver. ¿Qué más hemos aprendido del libro de Tesalonicenses? Ve las cosas que va a hacer el que viene inspirado por Satanás, porque no es Satanás. Como dice usted, en lo que va a traer el anticristo, que veamos los prodigios, las cosas, que estemos alerta a esas señales, que no porque las haga es bueno. Claro. Y la Biblia nos ha demostrado que hasta los enemigos de Dios hacen señales milagrosas y prodigiosas, ¿verdad? ¿Qué más? Una observación más antes de entrar ya al capítulo 3. ¿Qué más se les ha quedado en estas dos cartas que hemos aprendido? Ya estamos terminando la segunda. Bueno, la esperanza entonces que Pablo le da al pueblo. No pierdan de vista ni se olviden que Cristo vuelve pronto, pero no por eso ustedes van a abandonar la obra del Señor. No por eso, ahora se ocupa de unos temas interesantes, ¿no? Pero no por eso van a estar angustiados, preocupados. Sigan obrando de acuerdo a su fe, sigan amándose, sigan sirviendo a los demás, pero la llegada de Cristo vendrá y eso es estar preparado. Estar preparado no es dejarlo todo, abandonarlo todo e irnos a la cima de una montaña a esperar que Cristo llegue. Esperar en Cristo es esperar en esa fe ardiente, en esa fe, ¿verdad?, que nos lleva a hacer buenas obras, que nos lleva a caminar con una vida de buen testimonio y seguir proclamando el Evangelio. O sea, no debemos parar hasta que Cristo vuelva. Nosotros no lo sabemos, pero eso es estar preparado. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a entrar al capítulo 3.
y vamos a observar diferentes temas sobre este capítulo que de verdad que a mí me llama mucho la atención, porque es un capítulo que nos muestra varias cosas interesantes. Es un capítulo donde desde los primeros versículos pareciera que Pablo como que se desconectó de todo, porque en el capítulo 2 habló mucho acerca de la venida de Cristo, cómo sería. Habló de ese anticristo, ¿se acuerdan? Habló de todas esas cosas, pero en el capítulo 3 como que sería un cambio radical de tema. Pero eso es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy, ¿ok? Así que hoy vamos a usar mucho la Biblia en diferentes versículos, porque hoy tratamos de terminar todo el capítulo 3. Así que yo los voy a animar a que ustedes me ayuden. Le voy a pedir a la hermana Verónica, ¿verdad?, que me ayude con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Usted me va a leer el versículo 1 y el 2, ¿ok? Solo el 1 y el 2. Y luego vamos a seguir avanzando con otros versículos más. Pero el 1 y el 2 tenemos que enfocarnos a ver qué es lo que nos dice. A ver, mi hermana Verónica. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Muy bien, hasta el 2 está bien. O sea, vamos a sacarle provecho a estos dos versículos. ¿Qué nos da a entender la Biblia cuando dice, por último, ya está cerrando la carta Pablo, ¿no? Hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué necesita Pablo oración? Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además, otra petición, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. O no todos son de la fe, como dice Reina Valera. A ver, tarea. ¿Qué estamos viendo en los versículos 1 y 2? Creo aquí también, ¿verdad?, que cuando Pablo nos exhorta, pues primero que nada, ¿verdad?, seguir todo el tiempo en oración, porque hay que estar preparado para lo que ha de venir, como yo siempre digo, siempre hay misericordia de la que ha de venir, pero al mismo tiempo, como nos habla en el número 2, estar también preparado porque va a haber personas que van a querer que nosotros nos desviemos, o sea, estar siempre firme en esa fe. Claro, claro. Muy bien, ¿qué más? Lo que está pidiendo es que oren. El poder de la oración. El poder de la oración. Muy bien. O sea, es importante, un cristiano no puede vivir sin orar. O sea, si no ora, realmente no falta algo en la vida de un cristiano, la ausencia de la oración, ¿verdad? No es un cristiano completo, o por lo menos no es un cristiano que vive en comunión con Dios, porque la oración es esa, es un momento en comunión con Dios, es pedir, de repente interceder en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, al Padre. O sea, es un momento en que también representamos nosotros que dependemos de la obra de Dios en todo momento. Mi hermana Iris. También Pablo está mencionando de que oren por su vida. Ellos están con una situación latente de perder su vida y ellos no van a parar por la verdad y la realidad que ellos viven de Cristo, ¿no? Pero él sabe de que tarde o temprano lo iban a matar. Entonces él pide de que su tiempo, que oren por él, para que su tiempo, como Dios lo tiene establecido, no sea cortado. Eso es muy importante también. Interesante, ¿no? Porque se imaginan ustedes orar para que no me maten, porque si yo salgo o porque si me ven predicando, ¿verdad?, de seguro que me pueden apedrear. Y apedrear en esos tiempos no era que alguien te tiraba una piedrita y se escondía. Era que venían en grupo y querían apedrearte hasta matarte, ¿verdad? Porque en algunos lugares eso era como una blasfemia, ¿no?, de hablar de un tal Jesucristo, un tal Cristo vivo y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, porque aquí vemos dos líneas de la petición de oración de Pablo. Primero dice, oren, ¿verdad? Dice, oren por nosotros
no solamente para salvaguardar la vida de ellos, pero también para que el mensaje del Señor, ¿qué pasa con eso? A ver, que el mensaje de Dios. Se siga difundiendo rápidamente. El Evangelio. O sea, qué interesante el amor y esa conciencia de Pablo de entender su llamado, ¿verdad? Es decir, yo quiero que oren, ayúdenme orando para que este Evangelio siga avanzando, el mensaje, mi hermano. Sí, prácticamente estaban orando por nosotros mismos. Amén. Como responsables de esto, ¿no? Nosotros somos resultado de esa oración, ¿no? Porque han pasado los tiempos, han pasado los siglos, las épocas, pero cómo ha dado fruto el mensaje del Evangelio, que ha llegado a nuestras vidas, ¿verdad? En el enfatiza él también que muchos de ellos no tenían fe. Eso es tremendo, y ahí queremos aterrizar ahora, porque vamos a hablar antes de eso la segunda parte de la oración, porque esa es la primera, que el Evangelio se extienda, ¿verdad? Que el Evangelio obre en la vida de las personas, que no haya obstáculos. Eso es lo que Pablo le pide a Dios en la oración y le pide a la iglesia de Tesalónica que oren, que le ayuden en la oración, que no haya obstáculos, que no haya nada de que impida que el Evangelio avance. Nosotros sabemos que a través de la historia en el mundo, el Evangelio ha sido constantemente restringido, ¿no? En algunos países todavía lo es. En algunos países, sobre todo donde el Islam es la base de un gobierno, de una nación, no se permite el Evangelio de Jesucristo, ¿no? En algunos gobiernos que ni siquiera son religiosos, sino comunistas, tampoco lo permiten, ¿no? O si lo permiten, muy mínimo. Es más, lo tienen controlado todo, ¿no? Una vez una misionera estuvo conversando en una clase que tuvimos nosotros y ella nos dijo que había ido a Cuba y que en Cuba se estaban reuniendo en una casa como una iglesia y estaban adorando al Señor y ellos estaban diciendo Cuba para Cristo, decían ellos en su oración y en su alabanza, ¿no? Emocionados y exaltando al Señor. Y lo que escucharon los que están designados en el gobierno de vigilar los barrios, de vigilar a ver quién está hablando algo que no va de acuerdo al gobierno, ¿verdad? Ellos no escucharon Cuba para Cristo, sino escucharon Cuba para Clinton. Y en ese momento el presidente Clinton era el que estaba en el gobierno de los Estados Unidos. Y como ellos escucharon Cuba para Clinton, y en verdad ellos adentro decían Cuba para Cristo, se metieron y se llevaron a la misionera y a los otros a interrogarlo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo que están queriendo entregar a Cuba para Clinton? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Siempre ha habido restricciones, siempre ha habido malestar en escuchar el nombre de Cristo. Ay, no, como que esta gente hablando de Cristo como que me provoca, ¿verdad? Y yo quisiera que se vayan de aquí. ¿Por qué? Porque entonces o estamos o no estamos. Y ahí vamos a entrar con lo que mencionó la hermana Sonia. Porque aquí lo dice. ¿Qué interpretan ustedes cuando dice en el versículo 2? Además, pues, que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. ¿No? ¿Qué piensan ustedes de ahí? ¿O qué dice Reina Valera en el segundo versículo? Cualquiera que lo lea. Versículo 2. Oren además por los que son para que seamos libres de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Claro, es el nuevo versión internacional. Reina Valera, ¿qué dice? Cualquiera, creo que Sonia también lo tiene. Y para que seamos librados del hombre perverso y malo, porque no es de toda la fe. Claro, exacto. O sea, Pablo sabe que no todos tienen la fe en Cristo Jesús. Algunos pueden practicar cierta religiosidad, ciertas prácticas religiosas, pero fe en Jesucristo, no todos tienen fe en Jesucristo. Yo puedo decir que aquí todos nosotros tenemos fe en Jesucristo, amén, porque ustedes no, o sea, como que no han desistido de estos estudios bíblicos porque aquí hablamos de Cristo. Amén.
¿no? Entonces, pero hay personas que quieren ser religiosos, pero no quieren que le hablen que Cristo es su Señor, que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo es el que le ha dado la salvación. No, Él no me la ha dado. Él estaba en la cruz, pero yo me la he ganado porque yo he hecho cosas lindas para que mi Dios me acepte. Y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay personas que no tienen la fe. Y cuando hablan de la fe, no solo la fe en Jesucristo, pero que también representa la fe de salvación. Entonces, hay personas que incluso en la iglesia, aquí de Tesalónica, porque ya lo hemos visto, que simplemente van para calentar asientos, para presentarse como cristianos, pero al final de cuentas no tienen la fe, porque sus mismas obras los presentan como tal. Entonces, esto es importante para que veamos. Cristo murió, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder para salvar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, digo en mi país, a todos los peruanos, no se queda ninguno fuera. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a todos los peruanos, no se queda ninguno. Ricos, pobres, negros, cholos, indios, todos. Pero no todos vienen a Cristo. Entonces, ¿es porque la sangre de Cristo perdió su poder con ellos? No, simplemente que no todos se les ha dado la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra, pero ya hemos aprendido con Tesalonicenses que no es solo el oír la palabra, sino también la unidad y la unión del poder del Espíritu Santo para que esta palabra sea efectiva. Usted vaya a un parque donde están reunidos las personas los domingos, léales un pasaje bíblico. Todos van a escuchar, pero no todos van a entender, no todos van a responder al llamado, porque todos estaban nublados como lo estábamos nosotros antes de venir a Cristo, ¿no? Así estábamos nosotros. Quizás muchos de ustedes nacieron en hogares cristianos. Yo no nací en hogar cristiano, pero sin embargo hasta yo recuerdo mis tiempos donde yo hasta me burlaba de las personas que hablaban del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque estaba ciego, porque estaba velado, porque no tenía esa convicción que viene en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esas son de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Y gracias, mi hermano, por mencionar eso. Porque en primer lugar, Pablo se está refiriendo a los que no tienen fe, a esos judíos perversos. Porque recuerden que aquí hay judíos mesiánicos o cristianos y judíos del judaísmo. Y ahí está la lucha. Y ahí está el problema dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque hay judíos que todavía odian el Evangelio. La verdadera fe no es posesión de todos, ¿verdad? Tampoco no todos tienen la verdadera fe. ¿Por qué no todos tienen la verdadera fe? ¿Qué respuesta usted podría dar a eso? ¿Por qué todos no tienen la verdadera fe? Bueno, sería porque no buscan a Cristo de corazón. Porque mientras no esté arraigado en Cristo, no es la verdadera fe. Podrá ser una fe en que a mí me encanta este cuadrito, ¿verdad? Que me han dicho que hace milagros. Y bueno, mi fe está en el cuadrito, pero la verdadera fe está arraigada en Jesucristo. Ahí está la gran diferencia. Por eso, ¿a qué le llamamos fe? ¿O a qué le llama la gente común fe? ¿No? Entonces, en ese sentido, la verdadera fe es todo lo que está arraigado en Jesucristo. Todo lo que obra en Cristo es la verdadera. Porque si no, entramos en un problema aquí. Entonces, todos los caminos conducen al mismo Dios. Eso es mentira. Todos los caminos nos llevan a Roma, es verdad. Eso sí es verdad. Pero todos los caminos al mismo Dios, cuidado, mis hermanos. Cuidado por agraciarnos, por decir, no, está bien, tú sigue adorando a tu Dios, igual todos nos llevan al mismo Dios. No. Cuidado con eso, porque el Dios del Islam no es el Jehová que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Mi hermana Mari, se emocionó Mari, ¿no? Sí, pastor, mira, Sonia sabe, mi mamá es, ella adora a sus ídolos. Y entonces cada vez que yo tengo un problema o algo, yo no sería capaz de decirle nunca nada a mi mamá. Porque cuando yo le digo algo a ella lo primero que va a ir a sus ídolos a pedirle por mí. Ella me tiene a mí hasta en un altar. Sí. ¿Sabes? Entonces yo trato de que ella no se entere nada de lo que yo tengo, porque si no ella le va a pedir a sus santos, como ellos le dicen. O sea, no, los problemas que usted tenga para que ella los pida. Sí, porque ella cree que así me está ayudando, porque la fe de ella está puesta en eso. Ella cree.
Sí, no el Dios verdadero. Y a veces ese es el problema mayor, porque son nuestras propias familias, Sí. ¿verdad? Y a veces hay divisiones en el hogar por eso, por la fe, ¿no? Yo he tratado en todo lo posible y creo que algunos de mis hermanos ven estos videos, de que el hecho de que mi fe esté en Cristo no significa que yo estoy aislado de mi familia, Claro. aunque quizás muchos de ellos no profesen la fe en Jesucristo, pero creo que todo tiene una medida. En ese caso, no pienso que debemos nosotros todo el tiempo estar confrontando y al contrario, usted, así como su mamá en ese amor que su madre le tiene a usted, pero en el poco entendimiento que tiene de la verdad, pues bueno, le toca a usted orar también a su ídolo que es Jesucristo para que haga la obra en la vida de las personas, ¿no? Y vamos, ahora le doy el paso. Recuerden que estas transmisiones lo ven mucha gente, entonces hay cositas que de repente, cámbiale de nombre de repente o mencione de otra manera, ¿no? Solo por el bien de ellos. Yo estaba, eso mismo estaba que hay tanta gente que tiene ídolos en su vida. O sea, no solamente pues una virgen o qué sé yo, ni que muchas personas, sus ídolos son los automóviles, la casa, todo lo material, eso, los mismos hijos. Yo tengo esto que me lo corregía una viejita cuando yo era jovencita. Me decía, nunca digas, yo adoro a mis hijos. Nunca diga, yo adoro a este artista. No, solamente se adora a Dios. Esa palabra de adorar, como aparece en la Biblia, Dios con letra mayúscula, es lo que nosotros tenemos que sentir en nuestros corazones, que al único que se adora es Dios. Amén, amén. Creo que con eso cerramos los versículos 1 y 2, porque tenemos mucho para hablar. Entonces, mientras una fe, digamos que es verdadera, tiene que estar arraigada en Jesucristo, ¿verdad? Y tiene que estar en el Evangelio y todo lo que el Evangelio nos enseña. Vamos a leer del 3 al 5. Le voy a pedir a mi hermana Sonia que usted va a leer los versículos del 3 al 5 ahora, de 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Ahora voy a asignar versículos. María, por favor, ayúdeme con Efesios 6:16. Efesios 6:16. Luz, ayúdeme hermana con Mateo 6:13. Capítulo 6, versículo 13. Luego le voy a pedir a la hermana Monín que me lea Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos. Y luego pasamos ya a versículos del 5 al 8. Pero primero vamos a leer del 3 al 5. ¿Reina Valera o no? Cualquier, sí, Reina Valera, como usted guste, no hay problema. Ok, pues dice así. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Pablo está terminando la carta, está pidiendo a las personas, ¿verdad?, que oren, no solamente para que el mensaje del Evangelio siga avanzando, sino también para que sean librados de toda esa gente perversa que los está persiguiendo, que los está apedreando, de que les está prohibiendo hablar del Evangelio. ¿Para qué? Para que el Evangelio continúe y para que ellos también sean fortalecidos. Pero, ¿cómo van a ser fortalecidos? Y esa es una de las cosas que también ponemos en claro en nuestra iglesia. Nosotros, por más esfuerzo que hagamos propio, nuestro, independiente de la ayuda del Señor, no vamos a poder avanzar en nuestro camino de fe. No vamos a poder dar todo el tiempo buen testimonio de nuestra fe. Nosotros no podemos dejar de recibir y de pedir la ayuda de Dios para seguir en este camino de fe. No es fácil, ustedes usan mucho esa palabra, no es fácil, pastor, pero pastor no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo sé que no es fácil, pero es más fácil cuando lo hacemos con la ayuda de Dios. Pero cuando lo hacemos por nuestras propias decisiones, nuestro propio entendimiento, nuestros propios impulsos, algunos son más emocionados que otros, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos equivocar.
A todos nos pasa, a todos. A mí también. Nos podemos equivocar. Por eso tenemos que constantemente pedir la ayuda del Señor, ¿no? Entonces, otra vez, no que quiero ponerme como ejemplo, pero cuando yo veo que las cosas están tensas, yo mejor me calmo y le pido al Señor, mentalmente oro y le pido al Señor que me dé la paz, la tranquilidad, la sabiduría, y si tengo que callar, callo y dejo pasar las cosas, porque en el momento que la candela está encendida es peor. Entonces es mejor parar el tiempo. Yo cuando voy a la iglesia una mañana, voy ya preparado espiritualmente y emocionalmente para que venga lo peor. Yo no voy esperando que venga lo mejor. Yo voy esperando que venga lo peor. ¿Saben por qué? Porque yo los amo a todos ustedes, el Señor. Y de repente alguno de ustedes puede haberse caído de la cama ese día. O yo, y llego enojado, y de repente el hermano me dice algo, y yo le digo algo que se me escapó, porque dice que la lengua es como, ¿qué? Como una yegua salvaje, ¿no? Que no nadie la puede dominar. Entonces, ¿qué pasa? Y como el hermano no está preparado para la reacción que yo tenga, el hermano se alborota, se arranca los pelos, ¿verdad? Menos mal que no nos ha pasado todavía con Reinaldo. Él me aguanta, él tiene paciencia conmigo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Entonces, reconozcamos que somos seres humanos, pero con la ayuda de Dios podemos caminar en amor, en armonía, en unidad unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo en los versículos del 3 al 5? Vamos ayúdenme todos ustedes. El versículo 3. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios es fiel. El Señor es fiel y siempre va a estar de nuestra parte si nosotros acudimos a Él para cosas que realmente están dentro de su voluntad. Pero Dios es fiel, nunca nos va a abandonar. ¿Qué más dice? Pero el Señor es fiel y ¿qué? Que nos mantendrá firmes. Él nos va a fortalecer, Él nos va a proteger. Pablo sabe eso, por eso Pablo lo está afirmando. Pablo está diciendo, yo pido oración, pero a la misma vez yo sé que el Señor es fiel, que Él nos protegerá, que Él nos cuidará, que Él nos guardará, ¿verdad? Él está seguro de esa fidelidad de Dios, porque no solamente dice que Él es fiel y que los va a proteger. Y el versículo 4, ¿qué dice? ¿Confianza en qué? ¿Pero qué tipo de confianza en el Señor? ¿En qué? Que van a cumplir y a seguir lo que ellos han aprendido. Exacto. O sea, la confianza de Pablo no está en las personas a quien él le ha enseñado, porque las personas fallan. La confianza de él está en el Señor, que es el dueño de ese mensaje, y es en el Señor su confianza, no es en las personas. Por eso que a veces nosotros, cuando entregamos toda nuestra confianza a una persona y después nos falla, se nos cayó el mundo. Él es el único que no falla. Amén. Entonces, reconozcamos que así como en algunas veces yo hago algo que a usted se le cayó el mundo, usted también hace algo que a mí se me cayó el mundo. Entonces estamos en la misma situación porque somos seres humanos imperfectos. Por eso nuestra confianza debe estar en el Señor. Señor, me hizo esto, se me cayó el mundo, pero yo confío en ti que me vas a seguir dando amor, misericordia, paciencia con esta persona, y el Señor hará la obra también en la otra persona. Porque si nosotros vivimos en este mundo confiados en los seres humanos, mis hermanos, vamos a ser las personas más tristes en este mundo, ¿no? Entonces debemos confiar en el Señor. Usted haga la obra que el Señor le manda ante los demás, pero confíe en la reacción del Señor, ¿no? Entonces, es que es así, los seres humanos fallamos. Nuestros padres, nuestros hijos. Nuestros hijos. Nuestros hermanos. Por supuesto, todos fallamos. El único que no nos falla. Todos fallamos, ¿verdad? Yo tengo que confiar, ¿verdad? De que es en el poder de Dios que todo se va a arreglar. En el poder de Dios que las cosas se van a conducir. ¿Algún comentario de eso, mis hermanos? La fidelidad de Dios. Es que Pablo decía de que esto es una carrera y que nadie se lo dé por sentado de que ya lo adquirió. Que ya llegó a la meta. Aquí todos vamos en la misma. Claro, no hemos llegado a la meta todavía. Claro, y eso es interesante, porque la vida cristiana es eso, como dice Pablo, nos describe una carrera, como los atletas. ¿Y qué hacen los atletas? ¿Cómo corren la carrera? Lo más ligero posible,
¿verdad? ¿Por qué? Para ir saltando los obstáculos. Mirando la meta. Claro, y llegando a la meta. Después de todo, hay un ganador, sí, en una carrera de atletismo hay un ganador, pero el último que llega, el último a la meta va a estar en la lista. ¿En qué lugar llegaste? En el puesto 10, pero llegó. Pero llegó. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, la carrera de Pablo es una carrera en que no gana el que llega primero, sino el que llega a la meta. Entonces, la perseverancia, ¿no? Leamos a ver qué nos dice Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Claro, el diablo está interviniendo en la iglesia de Tesalonicenses, con estos judíos perversos, malvados, que están trayendo problemas, que están ocasionando, persiguiendo a los hermanos de Tesalónica, acusándolos de blasfemo, acusándolos de que están trayendo un mensaje nuevo que no tiene nada que ver con el verdadero Dios. En fin, ellos se creían los dueños de la verdad. Entonces, es el diablo, es el enemigo que está en medio de esa persecución, porque está provocando, influenciando eso. Entonces, hay que estar protegido de esa fe contra el maligno. O sea, nadie, por eso yo está bien, yo respeto si desde el púlpito alguien dice, no, hay que agarrar, hay que pisarle la cabeza al diablo. Está bien, yo no tengo por qué decirle nada a ese pastor que le está pisando todos los domingos la cabeza al diablo. Pero el diablo sigue vivo. O sea que todos los domingos le pisa la cabeza por nada. Ese es el enemigo que solo Cristo lo va a vencer. Y nosotros lo venceremos solo en Cristo. Ya lo venció en la cruz, ¿no? Exactamente, ya está vencido, dice el Evangelio, ¿no? Pero él sigue todavía, porque todavía Cristo no ha vuelto, pero ya está vencido. O sea, ese debe ser nuestra seguridad. Hay victoria, pero la batalla continúa. Exacto, amén, gracias mi hermano. Exacto, la batalla continúa, pero con la seguridad de que ya es un vencido. Regáleme bonito, mi hermano. Pero ya la verdad es que ya está vencido. O sea, ¿por qué tanto nos preocupamos de él? Si él ya está vencido. Más bien debemos pegarnos más a Cristo. Debemos pegarnos más a Jesucristo, porque pegados más a Cristo nos fortalecemos más, ¿no? Bien, ¿qué dice Mateo 6:13? Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mal traducción. Claro. Pero Yo entiendo que Casiodoro, Reina y Valera hicieron todo el esfuerzo para traducir Reina Valera del 60, que es el producto de toda la traducción de ellos. Pero no es que el Señor nos mete en tentación. En realidad lo que quiere decir es, no, líbranos de la tentación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque eso ha servido para que muchos critiquen a Dios, diciendo que Él es el que nos mete en la tentación, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿quién tiene nueva versión internacional? yo misma, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ah, ¿y por qué no leyó el otro primero? No, está muy bien. Usamos los dos, ¿saben por qué? Porque con los dos nos enriquecemos más. Es que tampoco no nos deja caer. Caemos nosotros porque queremos. O sea, que las dos son malas traducciones. En realidad sí, ¿no? Bueno, pero Él tiene el poder para no permitir que caigamos, ¿no? Siempre, cuando estemos aferrados. Leo la Ajá. formada. A ver, léala, mi hermano, léala. ¿Cuál es esa? Es el 6, ¿no? ¿Cuál Biblia es esa? Dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibimos de nosotros, que no recibimos. Claro, ese sería el comentario bíblico, ¿verdad? ¿O es versículo? No es el versículo. El versículo. Como tal, Esa es la de Ligonier Ministry, ¿no? Claro, esa es la de Ligonier Ministry. Esa es una traducción que también tiene partes corregidas de Reina Valera. Porque incluso es Reina Valera, pero tiene algunas partes corregidas al lenguaje que nosotros entendemos mejor. Mi hermano. La versión que yo tengo dice, no nos expongas a la tentación, sino que líbranos del maligno. Amén. Claro, o sea, la tentación siempre va a estar. El que diga, aunque usted se vaya a un lugar aislado del mundo y de todo, la tentación siempre va a estar. Porque el problema no es únicamente lo que nos rodea.
El problema es lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, por más que nos aislemos, mientras que Cristo no vive en nosotros, no seremos libres. Entonces, eso es lo que a veces las personas muy legalistas y muy religiosas quieren tener la victoria apartándose de todo. Es por eso que se crean todos estos grupos en los monasterios donde se internan, ¿verdad? Porque solo internados vamos a ser puros y castos. Mi hermano, se ha demostrado que internos o no internos, la cosa sigue igual y hasta peor. Porque se han encontrado hasta fetos dentro de los monasterios, ¿no? O sea, teniendo relaciones promiscuas. ¿Por qué? Porque es la carne, pues. Es el ser humano. O sea, el ser humano quiere alcanzar su propia santidad con sus propios medios. Aunque se retiren, el pecado está en el corazón. Exacto. Yo les conté, ¿verdad? Un chiste de que una persona se fue a una isla solito y lo vinieron a rescatar y le dijeron, pero tú, ¿con quién vives? Solo. ¿Y por qué hay dos casas? No, no son casas, son mis iglesias. ¿Y por qué dos iglesias? Es que cuando tengo problema en una, me voy a la otra. Como si era el único que vive allí. Bueno, para que ustedes vean, ¿no? El problema no siempre es lo que está por fuera, ¿verdad? El problema es nosotros mismos. Capítulo 13, versículos 38 y 39. De Mateo. Ok, dice tanto como: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Claro. Jesús hablando esta parábola, enseñando lo que significa esa parábola de la siembra, ¿no? Y también de que crecen juntos tanto el trigo como la cizaña. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre va a existir el mal, porque es el pecado que entró al mundo. Siempre vamos a tener pruebas que vienen de Dios, pero también vamos a tener tentaciones que vienen del diablo. Las tentaciones son para llevarnos a pecar, las pruebas, de acuerdo a como la tomemos nosotros, será para madurar nuestra fe, para que crezcamos más en fe, fortalezca la fe. Bien, vamos entonces ahora a entrar a los versículos del 5 al 8, ¿ok? Le voy a dar entonces la asignación a mi hermana Sonia, mi hermana María, que lea los versículos 2 Tesalonicenses, versículos del 5 al 8. Mi hermana Luz, ayúdeme con 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Mi hermana Monín, Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Luego mi hermana Mili, Gálatas 5, versículo 10. Y mi hermana Iris, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 10 al 12. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos por ahora. Vamos a continuar. Entonces, mi hermana Maggie, ayúdeme usted con Isaías 43, 25. Y luego Magda, Isaías 48, 9. Y mi hermana Verónica, Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Ya. Capítulo 5, versículo 8. ¿Okay? De Romanos. Bien. Vamos entonces a leer del 5 al... ¿Qué dije? Al 8. Al 8. Muy bien. Del 5 al 8. Oh, sorry. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestros ejemplos. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descansar para no ser carga a ninguno de ustedes.
Bien, entonces ya Pablo entró de lleno a un tema que también lo habló en la primera carta. ¿Se acuerdan que habló de los holgazanes, de los que no, de los que se servían solo de la iglesia y provocaban todo este tipo de situaciones? Bueno, vuelve otra vez en la segunda carta. Al parecer es un problema, uno de los problemas serios de esa iglesia, ¿verdad? La holgazanería, la vagancia de algunos, no de todos, de algunos, dice él, ¿verdad? Pero entonces, antes de pasar a eso, yo me había olvidado de que leyeran 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Qué dice mi hermano? Y Filipenses 1:6 luego. El que nos llama es fiel y así lo hará. Bien, estamos hablando de que ya había dicho Pablo que Cristo es fiel. El que lo llama es Cristo. Él es fiel, o el Padre es fiel en Cristo, ¿verdad? Filipenses 1:6. Quería hacer énfasis en la fidelidad del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Bien, yo voy a leer del 5 al 8 y quiero que ustedes se enfoquen en cómo usted va a hacer, cómo usted ejerce ese mandamiento que Pablo está dando a la iglesia de Tesalonicenses. Usted explíqueme con sus propias palabras cómo usted va a aplicar, va a obedecer ese mandamiento. Oiga lo que yo voy a leer, ¿verdad? Dice, a ver, del 5, que el Señor los lleve a amar a Dios, perdón, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. ¿Cómo usted obedece ese mandato de Pablo? O ese mandato que nos da la palabra en Tesalonicenses. ¿Cómo lo lleva a la práctica? Si yo le digo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas. ¿Qué hace usted? Justamente eso, apartarse uno de esas personas que profesen ser cristianos y que son ociosos. Pero descríbame específicamente cómo usted se aparta. ¿Ya no los llama? ¿Cómo hace? A ver, siga pensando. No imitar, hacer lo mismo que ellos hacen. Ah, no hacer lo mismo que ellos hacen. Ok. ¿Qué más? Sí, exhortarlos para ellos también. Ok, muy bien. Seguimos. Orando por ellos. Orando por ellos. Ah, ya se volvió más compasivo. Ok. Ya, orando por ellos. Está bien, está bien. Teniendo la confianza de que sí, el Señor Jesucristo va a obrar en ellos. Ok, muy bien. Todos van a participar, no se preocupen. Mi hermana Iris. Me recuerda lo que pasó con Lot y la esposa. Ajá. Los dos sabían y conocían de lo que Dios los había librado. Les dio una orden: sigan y no vean atrás. Lot caminó, la mujer paró y vio. En ningún momento dice la palabra que Lot volteó a ver si la mujer se hizo piedra o no. Él se fue para adelante. Ok, muy bien. Entonces la pregunta era cómo usted obedece este mandato. Seguir para adelante lo que Dios me ha mandado a hacer. Seguir para adelante, ok. Pero si por la lo... persona que está al lado mío no entiende lo que el Señor está haciendo en mi vida o lo que Dios le está diciendo que haga, yo no me puedo poner a tratar de hacerlo cambiar. Voy a hacer perder mi tiempo. Sigo en mi misión. Muy bien, ok. ¿Qué más? A ver, acá primero Sonia y después Marta. Bueno, como cristiano, uno ve estas personas así, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Da la semilla. Le habla. Si la persona sigue, que no persevera, y es un obstáculo como cristiano, porque yo voy a hacer todo lo posible, como hizo Pablo, de tratar de persuadir, claro, primero que Cristo va a hacer la obra, muy bien, muy bien, pero darle el ejemplo a él, que no lo estoy abandonando, que no le voy a dar la espalda, porque yo voy a seguir perseverando y ayudándolo a él para que pueda entender lo que verdaderamente es el camino de Cristo. Muy bien, y eso revela cómo cada uno de nosotros vamos mirando estas cosas. Muy bien, muy bien. No, pastor, mi pregunta es que no lo entiendo, porque si hay que salir de ellos, ¿cómo entonces
sacarlo de la iglesia, sacar al amigo de la casa. Muy no bien, obediente. muy bien. Por ¿Cómo eso lo voy la a hacer? pregunta era cómo nosotros ponemos en práctica ese mandato. Porque justamente si no miramos esto de forma amplia, porque cada caso es distinto. Aquí, por ejemplo, Pablo no está hablando de expulsar a un hermano. Está diciendo apártense de él. Todavía no ha llegado al momento de expulsar a un hermano, porque ese no es el tema aquí. Eso fue el tema en Corintios, que fue un problema mucho más grave que este. Este es un problema de vagancia, de holganacería. Este no es un problema de inmoralidad sexual que estaba ocurriendo en Corintios, inclusive incluyendo a ciertas personas reconocidas dentro de la iglesia. Pero aquí es un problema, por eso digo, es bueno que observemos opiniones, porque por eso no podemos aplicar todas las cosas blanco o negro. Todo depende cómo observemos todo lo que está alrededor. Por eso vuelvo a leer. Mi hermana Núñez. Yo lo veo como, ok, dice apártense, Claro. pero entonces él está, en esa iglesia tiene que haber un concilio también. Claro, lógico, claro. Y entonces Ahora, traerlo al frente, traerlo al conocimiento de otros del concilio, Claro. y consultar esa persona, consultar el concilio con esa persona. Claro. Y entonces sacarlo. Sí. Claro, por eso que incluso Mateo, no recuerdo ahorita el capítulo, pero Mateo nos da muchos ejemplos de cómo se aplica la disciplina en la iglesia, Ajá. ¿no? Por pasos. Ajá. Paso A, paso B, paso C, todo va de acuerdo a eso. Porque, pues mis hermanos, especialmente en los medios de comunicación ahora, las redes sociales, esto está tremendo, ¿verdad? Yo les contaba como son de broma, ¿verdad? Que una hermana en Facebook, no en nuestro Facebook por si acaso, en un Facebook había puesto que su marido lo había engañado y que estaba pidiendo oración a la iglesia, y era el website de la iglesia, el Facebook de la iglesia, estaba pidiendo oración porque su marido le engañó. Entonces por ahí entra una hermanita, sí hermanita, amén, el del Señor será la venganza, y por aquí, por allá, y la otra decía amén también, ¿no? Sí, que cámbialo por otro, salió por ahí, ese no sirve, que por aquí. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos, ¿no? Después por ahí no sé qué, la cosa que se llenó de puros amén, esa página. Amén, 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 amén. Entonces, por eso hay un orden, y yo voy a predicar en uno de estos días, porque cada año lo hacemos, siempre hacemos 2 veces al año, una prédica acerca de la disciplina en la iglesia, para que los hermanos todos comprendamos cómo es, ¿no? Entonces, el asunto es de que, por eso observemos lo que dice aquí, y yo quizás he dejado que leyéramos solo hasta el 8, pero si seguimos leyendo vamos a comprender con mayor claridad lo que está pasando. Aquí está pasando que Pablo ha reconocido a estos vagos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos sin descanso para no ser carga de ninguno de ustedes. Entonces Pablo lo que está diciendo allí es que hay un problema. Y el apartarse, porque más adelante lo vamos a entender, él no está hablando de expulsar al hermano, de discriminar o de desterrarlo, ¿no? Sino que se apliquen las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque, otra vez, es un problema distinto, es un problema específico que seguiremos viendo. Con respecto a eso, ¿qué otras cosas dice la Biblia? Antes de eso, María tenía que decirnos algo. Sí, que la parte de apartarse es que hay mucha gente que viene a la iglesia y ya tiene una mentalidad de cómo aprovecharse de los hermanos. Entonces, si usted se está dando cuenta que esa persona es vaga, que esa persona lo que quiere es más que aprovecharse, pues no es que lo sea tanto que sea parte de ellos, sino que usted no se exponga a eso y que diga, no, mira, no, lo siento mucho. O sea, no lo siga ayudando para que él siga, porque a la vez que vea que no le funciona lo que está, o se arregla o se va. Claro. No le siga manteniendo el vicio. Exactamente. Por eso, todo el mundo se pega. claro, yo creo que y en algunos casos
Yo desde un comienzo, cuando se plantó la iglesia, siempre ha sido un tema de preocupación. ¿Qué hacemos? ¿Actuamos ya? ¿Cortamos el problema de una vez? ¿O dejamos que también... Es como en una casa, ¿no? Nuestros hijos pues, se juntan con los primitos y que mami que me jaló la oreja y que mami que me hizo esto y después usted lo reprende y ahí están otra vez juntos. Y el otro mami que me pegó. Entonces usted llega un momento y dice, bueno, aprendan a convivir entre ustedes, ¿verdad? Porque usted se la pasa castigando todos los días. Y una iglesia uno no puede estar castigando todos los domingos, ¿verdad? Entonces la cosa es que también a través del mensaje de la palabra, las personas tienen que ir entendiendo, tienen que ir madurando, tienen que ir comprendiendo diversas cosas. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, es de que pues, con respecto a iniciar la iglesia, ¿no? Hay hermanos, al comienzo, yo estoy hablando hace 12 años atrás, ¿verdad? Venían y de repente querían imponer algunas cosas que ellos traían de su iglesia, y lo cual es muy normal y eso pasa. Pero nosotros teníamos otra visión, otro modelo, otra forma de trabajar. Pero entonces, ¿qué hacíamos? No nos poníamos a estar peleando con los hermanos, sino que hay algunos que dicen, bueno, este no es para mí, aquí como que esta iglesia no me gusta porque la forma como hacen las cosas no... Bueno, y él voluntariamente se retiraba. No había necesidad ni de ofenderlo, ni de necesidad de tratarlo mal, porque creo que cada uno también tiene su propia decisión en las cosas, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es que no todo el tiempo tenemos que estar aplicando disciplina para todo, ¿no? Yo creo que cada uno debemos tener un tiempo de tener también tolerancia, de tener también paciencia, y que cada hermano vaya cambiando y vaya madurando de acuerdo a la comunión que tiene con Dios. Pero no para todo vamos a estar aplicando disciplina, porque ya eso se vuelve también una iglesia ya nada más de látigo, ¿no? Todo el tiempo látigo, y lo único que hace el pastor en el grupo, otra vez está dando látigo, y látigo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero, sin embargo, primero nos toca meditar en el versículo 5, porque vamos a continuar con esto de los vagos, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, vamos a continuar con eso de los vagos, pero leamos a ver, Gálatas 5:10, ¿qué decía? ¿A quién le pedí Gálatas 5:10? Mi hermano. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Claro, hay cosas estrictas en la iglesia que se tienen que tomar el control, ¿ok? Por eso estoy presentando diferentes ángulos de situaciones en las iglesias. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12? Dice, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en todo Macedonia, pero os instamos, hermanos, ya que abunden en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras propias manos, tal como los he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no para los que estén, para con los que estén afuera, y no tengáis necesidad de nada. Exacto. Hay un problema en la iglesia tesalonicense, y el problema es que algunos están aprovechándose del amor de los otros hermanos, de la compasión, de la gracia, de la generosidad, y eso ocurre en todas las iglesias de todos los tiempos. Ocurrirá. Nosotros tenemos el deber de ayudar. La iglesia muchas veces de sus propios fondos ha sacado también para ayudar. Ustedes mismos han hecho colectas para ayudar a otros hermanos, porque hemos reconocido que es una necesidad clara, y tenemos que también representar a Cristo en todos nuestros actos. Pero ha ocurrido, no en nuestra iglesia, gracias a Dios hasta ahora, que hermanos a veces se aprovechan de eso. Y no pagaron sus cuentas, y lo primero que hacen es, yo voy a la iglesia primero a pedir dinero, ¿no? En vez de decir, bueno, ¿qué me toca hacer? Bueno, voy a buscar la forma de buscar por otro lado
porque tampoco por ser hermanos en Cristo no nos vamos a perjudicar el uno al otro. Y ocurre, mis hermanos, ocurre. A veces, porque somos hermanos en Cristo, queremos aprovecharnos de la generosidad de algunos hermanos y terminamos con un mal testimonio. Y terminan los hermanos peleados, enojados. Y eso no debe ocurrir. Yo creo que la iglesia no debe ser el primer lugar para buscar una ayuda económica. Siempre debe haber otras vías. Mi hermana Inés. Sí, lo que pasa es que a veces vamos a la iglesia viviendo nuestra vida, tomando la familia de la iglesia como esa familia disfuncional que tenemos de carne y sangre y tratamos de llevar esa relación así. En Cristo hay un orden diferente y es hay que tratar de vivir como Pablo nos enseña en todas las cartas, en un orden, en una disciplina, en un respeto, en una dignidad para cada uno de nosotros, que es muy diferente a el desorden que en nuestras casas tenemos. Claro. Porque aquí, por ejemplo, lo que Pablo está dando a conocer un problema, pero él quiere que lo tomemos con cuidado, que tomemos estas cosas. Él dice apártense, pero él sigue diciendo otras cosas más, porque el versículo 5 dice que el Señor, ¿verdad?, los lleve. El versículo 5, ¿qué dice? Que el Señor los lleve a amar, ¿cómo? Como Dios ama. ¿Y a qué? Y a perseverar como Cristo persevera. O sea, toda la actitud de ustedes tiene que ser al modelo de Cristo. Tiene que ser al modelo de Cristo. Eso no quiere decir que tampoco podamos nosotros mismos provocar que los vagos sigan siendo vagos, ¿no? Tenemos que tomar una medida al modelo de Cristo, para solucionar estas cosas. Por eso la iglesia siempre tiene que tomar decisiones al modelo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo Cristo actuaría en estos casos? Bueno, vamos a seguir mirando, porque dice, y a perseverar como Cristo perseveró. Cuando hablamos del amor de Dios, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el amor de Dios es un amor que nos ve a todos. Ay, que a mí me atrae todo, todos ustedes me atraen a mí. Por eso yo los amo, porque ustedes son tan lindos, son tan bellos, ¿verdad? Por eso yo los amo tanto. El amor de Dios no es así. El amor de Dios sí ha caído sobre nosotros, pero no porque somos lindos. No porque somos lindos. Por eso cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo. Explíquenme, ¿qué mundo amó Dios? ¿Amó gente linda? Gente pecadora. Exacto, gente pecadora, gente perversa, gente rebelde, gente pagana, gente inicua. O sea, todos los adjetivos que ustedes quieran, nos pasamos todo el día aquí. Eso es lo que amó Dios. Entonces, Dios no amó al mundo, o sea, esas personas que viven en el mundo porque tienen algo que a él le atrae. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Y qué de qué parece? Boricua. Ay, yo lo amo más todavía, ¿no? ¿Qué pasó? Y la hondureña. Bueno, las hondureñas también, ¿verdad? Porque eso es necesario que entendamos. Porque a veces salen por ahí, ¿verdad? No, pero es que yo soy la princesa del Señor. Para el Señor yo soy una reina. La consentida, la niña de sus ojos. Todo eso suena muy romántico y suena muy bonito. Pero lo bíblico es que yo no era la niña en los ojos, yo era como un aguijón en los ojos del Señor. O sea, y a veces, por eso a veces vamos desviándonos un poquito de lo que realmente es. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que los cantantes cristianos se esfuerzan en tocar las emociones de los hermanos. No, que tú eres la niña de los ojos y por aquí, está bien. Pero recuerden lo que éramos. ¿Y qué mundo amó Dios? Entonces, Dios no nos ama porque nosotros somos lindos y bellos y preciosos. Ahora leamos, ¿qué dice Isaías 43, 25? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ajá. Y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones, María, por amor a mí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender.
Si no, no vamos a valorar la gracia de Dios. Si no, la gracia de Dios se convierte en una cosa que suena bonito, pero al final de cuentas el Señor me amó porque yo soy lindo, soy bello, y yo no le he dado nunca problema al Señor. Y Él, además, Él me escogió porque Él vio que yo era buena gente. Es que todo eso se dice y todo eso se piensa. Por eso es que tengamos cuidado en eso. ¿Qué dice Isaías 48:9? 48:9 la palabra dice así: por amor a mi nombre defenderé mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor a mi nombre, ¿verdad? Voy a reprimir mi ira, dice el Señor. Por amor a Él, porque Él es amor. O sea, si ustedes quieren, si queremos entender la definición pura de lo que es amor, es Dios. Y Dios no puede ser otra cosa que ser amor, justicia, verdad, paz, todos esos atributos. Pero Dios es un Dios de amor, como es un Dios fiel también. Porque si fuera un fiel como nosotros, de acuerdo a la definición nuestra, entonces solamente Dios será fiel cuando nosotros le somos fieles. Y así nos enseñan en algunos sitios. No, mientras tú seas fiel, el Señor te va a ser fiel. Si das más, el Señor te va a dar más. El Señor te puede dar más, así tú no des nada. Todo depende de Él. Son conceptos que a veces tenemos que tener cuidado. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que Él es amor, por amor a sí mismo, Él retiene su ira, ¿verdad? Por alabanza de su nombre. Y entonces todas esas cosas tenemos que entender. Bien, Romanos 5:8, mi hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá. O sea, sí, Dios ha mostrado su amor por nosotros. ¿Cómo? Es que yo soy lindo para Él. No. Porque siendo pecador, su Hijo murió por ti. Esa es la verdadera expresión del amor de Dios. Entonces, yo sé que no es tampoco un asunto de sentirnos como el peor trapo de todos los trapos, ¿verdad? No, tampoco yo no quiero que ustedes de aquí salgan desanimados. Ay, Dios mío, el pastor me dio palo. Yo no valgo nada. Pero Pablo que decía, miserable de mí, decía Pablo. No, tampoco eso, ¿no? Porque estamos en el Señor ahora. Pero no nos olvidemos, porque a veces dice que la vaca se olvidó cuando fue ternera, ¿verdad? Bueno, para que no se ofenda a la mujer, el toro se olvidó cuando era ternero, entonces. Pero bueno, el asunto es ese, de que la cosa es el punto del Evangelio. El Evangelio debe ser claro en nosotros en ese sentido, ¿verdad? Bien, ahora, entonces, ¿cómo nosotros vamos a obedecer el mandato del Señor? Porque el mandato es que nos apartemos de esos vagos, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar ahora y voy a dar algunos versículos. Mi hermana Verónica, Romanos 5, versículos 3 y 4. Mi hermana Sonia, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 6. María, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Mi hermana Luz, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y Primera de Timoteo, mi hermana Monique, capítulo 6, versículo 11. Porque dentro de estos versículos de Tesalonicenses que hemos leído, dice: hermanos, en el nombre del Señor les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo. Y más adelante dice, al contrario, día y noche hemos trabajado sin descanso. O sea, que ellos son el ejemplo, ¿verdad? Que sigamos el ejemplo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sigue el ejemplo de Cristo. O sea, es una cadena. Mientras Pablo sigue el ejemplo de Cristo, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos de paciencia, mis hermanos, ¿a qué se refiere? Porque aquí hay algo que debemos tener en claro. Tenemos que seguir perseverando en la fe. Pero para seguir perseverando en la fe se necesita paciencia. Se necesita paciencia para seguir avanzando en medio de un mundo caído, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes ejercitan la paciencia en el Señor? ¿Cómo la hacen? Por ahí la hermana madre,
Ay, Dios mío, ahora ¿cuál sería mi respuesta? Resistir. ¿Cómo la aplica? De repente de aquí salen buenas estrategias para poder que los hermanos... Resistir y seguir hacia adelante, porque si de verdad tuviéramos paciencia, de verdad uno dice, wow, porque es que a veces no es fácil, pero sí seguir, pensar siempre que estamos enfocados en el Señor y ahí resistimos en paciencia, porque no es fácil. No es fácil, pues. A ver, Iris y después mi hermano Moni. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque Ajá. yo no puedo. Yo no tengo paciencia. Amén. Me Todo. Y mi hermana Maya, usted está calladita. ¿Cómo aplica No, la yo soy paciencia? impaciente. A ver, por eso aconséjenos a nosotros. ¿De dónde nace su paciencia? A ver, ¿de dónde nace su paciencia? ¿O cómo se afianza su paciencia? No, pastor, no, yo no soy paciente. A ver, por eso, ¿qué más? A ver, mi hermana Moni. Yo me he visto que he tenido que practicar paciencia últimamente. Sí, en serio. Y he querido que las cosas vayan a mí como a mí me gustan. Ajá. Pero como a mí me gustan. Eso es peligroso. Sí. Sí. Y entonces yo después me voy y me arrodillo frente del Señor y yo digo, Señor, ok, yo quiero que las cosas vayan como yo quiero, pero perdóneme, quiero que vayan como usted quiere. Usted ya lo tiene resuelto, Y confío en eso. Y eso me ha fortalecido. Confiar más en Dios. Confiar claro. más. Sí, porque a veces saber perdemos... que ya está resuelto, aunque sea lo que sea. Yo digo, ok, ya el Señor está obrando y ya lo tiene resuelto. Y a veces uno pierde la paciencia por tonterías, ¿verdad? Sí, Bueno. sí. Otra cosa es que muchas veces me ha pasado que cuando me voy a acostar surge un problema y yo digo, ay, ya bastó, yo no Ah, sí, por favor. Ay, eres lo más paciente. Bueno, ok. Sí. Pero con los hijos, ¿sabes? Que una ya... Claro, Y yo, siempre surge. y yo, Señor Dios mío, ayúdame a bregar con esto. Entonces, antes de yo estudiar un poquito las cosas del Señor, ¿verdad? Uno siempre dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero más. Pero antes yo me entraba en una desesperación y ¿cómo hago? ¿Qué resuelvo? ¿Qué hago mañana? Ahora no. Ahora yo digo, me acuesto y yo digo, Señor, en tus manos entrego este problema, tú me ayudarás. Y así las hermanas han oído el testimonio que yo le hice de Spectrum, que eso no tenía solución ante el hombre. Pero cuando yo me fui a acostar, yo dije, Señor, ayúdame en este problema. Tú eres el único que puede solucionarlo. Pastor, dormí como nunca. Y cuando a las 8 de la mañana estaba Spectrum resolviendo un problema. O sea que así es. La paciencia es entregarle al Señor, orarle, pedirle y entregarle a Él. Amén. Eso es. Confiar en Él. A ver, hermana Sonia, después Luz, ¿verdad? Luz también tiene que decir algo. Yo siempre he tenido un issue con eso. Bueno. Sí, exacto. Siempre en mis oraciones digo, si yo pido paciencia, van a venir muchas pruebas. Porque la paciencia, lo que te hace crecer en la paciencia es tu vencer las pruebas. Ok, ¿qué es yo lo que pido? Sabiduría. Sabiduría para poder entender lo que viene detrás. Correcto. Bien, ¿no? Muy bien, No, está muy bien. Y recuerden, mis hermanos, que la paciencia es algo que como quiera tiene que ser amiga nuestra, ¿no? Porque si no es amiga nuestra la paciencia, siempre vamos a responder y las cosas se complican más. Tenemos que estar siempre agarrados del Señor porque verdaderamente, incluyendo nuestro diario vivir, no solamente con la familia, en el trabajo, con personas en la misma iglesia, a veces nos pasan cosas y uno dice, Dios mío, dame paciencia, dame sabiduría, dame paz para que poder entender esto, porque a veces no entendemos. Entonces nos quedamos con eso por dentro y seguimos luchando con eso porque queremos hacer nosotros por nuestro propio mérito y no podemos. Nosotros dependemos de Dios para todo. ¿No es así? Verónica tiene algo que No, compartir. ya dijo todo lo que Qué bueno. No, pero se dan cuenta lo lindo de todo esto. Lo lindo de todo esto es que hay solución.
sea, hay solución en el Señor, ¿no? Eso es lo lindo. Claro, porque qué triste es de verdad una persona que no está en el Señor y que tenga todos estos issues, ¿verdad? La paciencia, es una persona complicada, ¿verdad? Que no vive en paz, que todo es un conflicto alrededor. Entonces, por eso que necesitamos de la ayuda del Señor, ¿verdad? Bueno, con respecto a esa paciencia, porque todavía no hemos acabado con la vagancia, por si acaso. Todavía viene ahora. Está como esos que venden grasa de culebra, ¿verdad? Están queriendo abrir el maletín, están 2 horas ahí, que ahora abrimos el maletín y no abren nunca. Bueno, Romanos 5, del 3 al 4, a ver, ¿quién tiene? Sí, usted. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¡Wow! O sea, por gusto el Señor no nos habla de acerca de la paciencia. La paciencia es parte de nuestra vida que tenemos que dominar, que tenemos que abrazar, que tenemos que amistarnos, que sea nuestra amiga, ¿verdad? O amigo, en el caso, para poder fortalecernos en la fe. ¿Qué dice 2 Corintios 1:6? 1:6 dice así: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Bien. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Amén. Interesante, ¿eh? Bueno, ¿qué dice 2 Corintios 6:4? 2 Corintios 6:4. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimiento, privaciones y angustias. Paciencia en medio de la aflicción, ¿no? 2 Corintios 12:12. Dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. 2 Corintios 12:12. 12. Ahí me equivoqué, pero tenía que hablar de la paciencia. 1 Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Amén. Y para todo eso, lógico que se necesita paciencia, ¿no? Enfrentar todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, pero Pablo nos está diciendo que perseveremos como Cristo perseveró, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que así como Cristo corrió la carrera, que hemos hablado de una carrera, ¿verdad? Es esa expresión de, porque Cristo lo hizo con paciencia, con firmeza, y con eso llegó a la cruz, ¿verdad? Él obedeció hasta el último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el llamado que él entendió, pero tuvo que necesitar también de paciencia, de firmeza, de convicción, ¿verdad? Y de seguridad y de confianza y de fe en el Padre, que sabía que le enviaba a la cruz, pero él despreciando la vergüenza, despreciando todo, o sea, él dejó todo con tal de obedecer al Padre. Y nosotros tenemos que seguir, por eso digo, el modelo de Cristo, ¿verdad? Mi hermana, quería decirnos algo. Sí, a veces nosotros que pasamos por todos esos versículos, ¿no? Y no reflexionamos en la realidad que Pablo estaba viviendo. Pablo estaba amarrado con cadenas en unos cuartos chiquiticos donde él hacía sus necesidades ahí mismo. Y está hablando de tener paciencia, amor, de vivir, de seguir adelante. Y, o sea, está un hombre que lo está viviendo en carne propia. Es una realidad. Y nosotros que no soportamos a veces que alguien se le olvidó decirle Dios te bendiga y ya se enoja. ¿Me entiendes? Con ese tipo de bobería vivimos hoy, pero Pablo está viviendo una realidad muy fuerte en toda la vida. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar del 8 hasta leer hasta el 15, porque ahí nos va a dar directo el tema de cómo debemos obedecer el mandato de Dios acerca de apartarnos de aquellos holgazanes, ¿verdad? Vamos entonces desde el versículo 9, perdón, desde el 8 vamos a leer. Y le voy a dar a mi hermana Iris que lea desde el 8, ¿verdad? Hasta el 10,
Del 8 al 15 va a leer usted, mi hermano, mejor. Del 8 al 15. Y de ahí vamos a ir desglosando uno por uno. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino con trabajo y fatiga. Trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis vuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestras enseñanzas en esta carta, señaladle a tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Bien. El mandato era apartarse. Ahora está hablando ya más claramente que no solamente estos holgazanes no hacen nada, pero sí están haciendo algo, metiéndose en lo que no les importa. ¿Verdad? Exacto, están metiéndose en lo que no les importa. Entonces, versículo 9, que estamos viendo en el 9. En el 9 dice, y lo hicimos así. O sea, Pablo dice, si nosotros no les hemos dado carga a ustedes, por eso nosotros trabajamos, porque ustedes no siguen ese ejemplo, ¿verdad? Y versículo 9, y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. O sea, ellos tenían derecho de reclamar. Pablo y los demás apóstoles tenían derecho a reclamar que los ayuden económicamente por todo lo que ellos están trabajando para el bien de la iglesia y todas esas cosas, porque dedican su vida a eso. Pero ellos dicen, aún así nosotros no estamos reclamando que es un derecho, pero lo hacemos para darles el ejemplo. Estamos trabajando aparte para darles el ejemplo, que ustedes entiendan de que sí, el Señor, todo lo podemos en el Señor, todo lo hace el Señor, pero el cristiano ya se convierte también activo en el reino de Dios, útil en el reino de Dios. Tiene que también servir al Señor de alguna manera, de acuerdo a los dones que el Señor le da. Entonces, los tesalonicenses, según sus oportunidades, debían imitar el ejemplo de devoción desinteresada de Pablo y de los otros apóstoles, ¿verdad? Así como el ejemplo de Cristo. O sea, Cristo vino a servir y no ser servido, dice él, ¿no? Entonces, en el versículo 9 vemos que Pablo es más directo con ellos. Así como nosotros trabajamos, ustedes también tienen que trabajar. Pero ¿qué dice el versículo 10? Cualquiera que lo pueda leer, el verso 10 solamente. Porque incluso estamos con ustedes, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Bien. ¿Cómo toma usted eso? Claro, por eso, ya vamos a lo directo. ¿Cómo lo interpreta usted eso? Ya usted no le da ni pan sobao. Claro, o sea, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, no lo siga Hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, que no coma entonces. Entonces, ¿qué hacemos a la hora del café? ¿No le damos el pan? ¿Le escondemos el pan o no se lo damos? Yo creo que hay que darle trabajo a ellos para que trabajen y coman. Bueno, por eso. No se trata... O sea, no se trata de negarles, por eso que en la interpretación de estas cosas hay que tener en cuenta también otras situaciones que nos corresponde como cristianos en la fe de Cristo, ¿verdad? Entonces, no es negarle que coman en realidad, sino que no hay que proveerle o sea, no hay que alimentar su vicio. A eso se está refiriendo. No les den lo que ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Que les estemos alcanzando cosas, que le ayudemos. ¿Qué pasó? Cuando no tengo para el taxi, no tengo para que toma, dale al hermanito, pobrecito, no tiene. Dale al hermano, por favor, venga, vamos a ayudar al hermano. Y todos los domingos lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. A eso se refiere. No proveer el vicio que tiene esa persona, ¿no?
está en ese ciclo vicioso todo el tiempo. Va a la iglesia para que le den solamente. Dime, mi hermano. Yo me acuerdo en otra iglesia que una persona, una persona y esa persona pues fue llorando, entonces que no podía pagar la casa y la luz y el agua, entonces la pagaba. Sí. Y el próximo mes se la pagaban. Y el próximo mes se la pagaban. Cuando llegó a 6 meses, se desapareció de la iglesia después. Se iba para otra. Por eso que como iglesia debemos tener cuidado también, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vienen, que dicen, no, yo no tengo para comer, no tengo esto, y usted le da un plato de comida, no quiere. Quieren dinero, ¿verdad? No, a mí me ayudan mejor con dinero. O sea, hay que tener la sabiduría del Señor, ¿no? Pero está bien, de repente una vez, después de todo se van dando a conocer. Después de todo se van dando a conocer. De repente la primera, la segunda, pero ya después ya vamos notando, ya se van dando a conocer. Entonces tenemos que seguir las cosas como Dios nos manda. Eso no quiere decir que somos malos cristianos, sino que ya hemos identificado que hay una persona que lo único que busca es que la iglesia lo mantenga. Que haga la vida fácil. Claro, y ya eso tampoco no lo podemos permitir. Vamos entonces al versículo 11 ahora. Vamos al 11 y 12. A ver, cualquiera que lea 11 y 12 solamente. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Ajá, ¿no? Dice entreteniéndose, pero en realidad es metiche, ¿no? Entonces, ¿cómo que no es activo para el trabajo, para sostenerse el mío, pero es activo para el tiquitín? Es activo para el tiquitín, entonces está todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces el problema es ese, que inclusive ocasionan problemas, porque andan en el chisme, andan en el esto, y más bien provocando situaciones que afectan más a la iglesia. Entonces hay que hacer algo, todavía no expulsarlo, porque no está hablando de expulsarlo, pero está hablando de tomar medidas, apartarse. ¿Qué quiere decir ahora con eso de apartarse? Porque aquí viene el versículo 12, dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Okay? Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y ahí está el problema. Pero si hacemos el bien, ¿le vamos a ayudar o no le ayudamos? ¿Cómo es esta situación? No, lo que realmente estamos viendo es que estas personas están entrometidas, haciendo unas cosas, haciendo otras cosas, pero lo que nosotros debemos hacer, al decir apartarnos, quiere decir no debemos alimentar su problema. No debemos congraciarnos con ellos. Porque hay momentos que ocurren que ese que está dando problemas ya tiene un grupito de amiguitos en la iglesia que lo ayudan. Exacto. No, pero mira, tanto que dice que son cristianos, pobrecitos, y por aquí, por allá, y están, se agracian de él, ¿verdad? Y están, o sea, apoyándolo en su sinvergüencería, en otras palabras. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Y eso es apartarse. Apartarse quiere decir simplemente dejarlo quieto. Ya dejarlo quieto. Porque en primer lugar, puede trabajar. Puede hacer las cosas con la ayuda del Señor, que no quiere es diferente, ¿no? Ahora, otra vez, cuando hay una necesidad y se identifica como una necesidad, tampoco la iglesia a todo le va a decir no. Somos generosos, pero que tampoco no abusen de esa generosidad. La iglesia no es un banco. A veces ha ocurrido que de repente alguien diga, ay pastor, ¿sabe qué? Yo no quiero que me den, pero quiero que la iglesia me preste un dinero. Eso es peligroso. Es peligroso porque puede ser, hasta puede ocurrir de un buen hermano. Ojo, puede ocurrir de un hermano que realmente ocurrió algo y fue un problema serio. Es peligroso que la iglesia tome esa actitud de, no, pero si tenemos un fondo, vamos a prestarle al hermano. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe que de repente el hermano incumple, se vuelve irresponsable y empiezan los problemas. O alguien escuchó, pero le prestaron al hermano y sin interés. Para que lo pague un año. Yo también voy a pedir. Y cuando la iglesia dice no, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué al hermano sí? ¿Se dan cuenta? Entonces es mejor evitar. Claro, es mejor evitar eso.
La iglesia no es banco, ni presta dinero, ni nada de eso, porque en primer lugar eso también debemos cuidar. Entonces es mejor evitar. Ahora, si hay una necesidad, hablemos con toda la iglesia. Tenemos un problema que ya lo hemos averiguado y es verdad que sí. Iglesia, por favor, hagamos una colecta especial por esta persona. Qué bueno, ahí ya no es ni un préstamo ni nada, es la generosidad de cada uno. Pero eso es mejor que pedir prestado de la iglesia, que sacar de... Porque a veces uno dice con buen corazón lo voy a hacer, pero mi hermano, usted no se imagina lo que puede ocurrir después. O sea que es mejor que no se haga de esa manera. Evitar en todo lo posible. Muy bien, vamos entonces al 13. ¿Qué dice el 13? Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. 14. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. ¿Se dan cuenta? O sea, en realidad la disciplina en la iglesia no es para avergonzar al hermano, tirarle todos los dardos de vergüenza, sino eso se debe hacer de manera privada, de manera que, o sea, en este nivel, se debe hacer de una manera que tampoco no tenemos por qué avergonzar al hermano. Él que se avergüence por su propia cuenta, a eso está diciendo Pablo. Que él se avergüence, o sea, que él sienta vergüenza de sus actos. No que le estemos insultando y que le estemos tirándole, ¿verdad?, con todos los dardos, no. Él que sienta vergüenza. Ojalá que sienta vergüenza si es un verdadero creyente, ¿no? Y dirá, bueno, me equivoqué, perdónenme. Pero si no siente vergüenza, entonces nosotros estamos haciendo lo correcto. No que nosotros lo avergoncemos a él, sino que él sienta vergüenza de que la iglesia ha tomado una postura de que ya no te vamos a ayudar, ya no vamos a estar cayendo en esos cuentos, ¿verdad? Y bueno, de ahora en adelante, mi hermano, en el amor del Señor, ayúdate tú mismo, busca la forma. Y él se va a sentir avergonzado de ver sus actos que no son correctos. A eso se refiere la palabra. Por eso dice el 14, si alguno no obedece, si alguno de ellos no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüencen. Sin embargo, ¿qué dice? No lo tengan por enemigo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No lo tengan por enemigo, sino como amigo. Entonces, eso es. Yo creo que nos toca tomar la actitud correcta. Nos toca en el amor del Señor tomar decisiones. Pero también le toca a él, si es un creyente, encontrarse consigo mismo y decir, bueno, actué mal o ya será decisión de él, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? O de ella, ¿verdad? Pero en este sentido, esos son los consejos de Pablo, porque la conducta de unos haraganes pues tampoco nos puede tirar a borda todo el testimonio de la iglesia. Entonces, no debemos tomar una actitud de avergonzar. Yo soy partidario de que yo no tengo que avergonzar a nadie. Y creo que, y pido a mis líderes que no lo hagan tampoco. Porque no hay nada mejor que tomar un asunto delicado de manera privada. Y no tienen por qué enterarse la iglesia de esas cosas. A menos que el mismo hermano continúe en lo mismo y en lo mismo. Ahora, ¿cuándo nosotros consideramos una falta grave? Cuando se atenta contra la integridad de una persona, se le, disculpen la expresión, pero se le menciona a su madre, ¿verdad? O se le menciona a él de tal manera que se maltrata con insultos a una persona. Eso no lo podemos permitir como iglesia. Tenemos que llamar la atención a esa persona y decirle, aquí no permitimos esas cosas, ¿no? Ahora, si es un malentendido, si es una cosita que ocurrió, esa era mi silla, tú te sentaste ahí, esa es mi silla de todos los domingos, y el hermano, no me quiero salir porque este no es tu silla, tú no lo compraste y por aquí. Y esa es otra cosa, ¿no? Eso me pasó a mí hace años en un libro. Ah, bueno, no, en la nuestra vamos a poner nombre a cada uno. Pero a eso me refiero, ¿no? Pero ya cuando es una cosa que pasa la línea, ¿verdad? De un abuso, de la cual hay insultos, ya eso es serio, ya eso hay que confrontarlo. Y lo hemos hecho en algunas oportunidades, ¿verdad? Entonces son cosas que se tienen que confrontar, pero no para todo, como dije al principio, vamos a estar aplicando disciplina.
¿no? Para todos no puede ser, porque imagínese usted que en su casa usted esté con la correa en la mano todo el día. ¿No? Y papá que dice, ¡pam! Usted le da un latigazo ya. Al cuarto, ¡pam! Se le mete al cuarto. Todo el día va a estar usted como un matamosca, ¿verdad? Para aquí, para allá. No puede ser así, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Este no es un problema como el de Corintio. El de Corintio había que expulsarlo, porque era un problema más serio. Este es un problema de que ellos sientan vergüenza. ¿Cómo? Apartándonos de ellos, siguen siendo nuestros hermanos, no son nuestros enemigos, pero no podemos contribuir con el vicio que tienen, no podemos alimentar el vicio de ellos. A eso se refiere Pablo. Entonces, en este caso, tanto que se había esforzado Pablo, ¿verdad?, en hablarnos de la venida de Cristo, terminó hablándonos de los vagos al final de su carta. Parece que se le había olvidado, ¿verdad?, que era un problema serio, y antes de cerrar la carta se mandó a hablar de estos vagos y cómo la iglesia de él. Claro, ¿no? Y eso es lo que dicen muchos comentarios bíblicos, que Pablo parece que se recordó el problema que había también, entonces otra vez escribió para que termine. ¿Y qué dicen las palabras finales? A ver, para despedirnos ya. A ver, mi hermana Monique, despídanos con las palabras finales del 16 al 18. El Señor le dé paz, les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas las cartas. Así escribo yo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. La paz solo la da el Señor. Por eso que Pablo despide. Mi hermano, usted puede usar estos últimos versículos para despedirnos los domingos, pero no vaya a decir, Pablo estuvo hablando de unos vagos, no vaya a decir. O sea, olvídese del contexto en ese momento. Déjeme despedir a los vagos de la iglesia. Bueno, Señor, gracias a Dios. Terminamos y vamos a dar un descanso este próximo miércoles hasta que empecemos con otro libro, y damos gracias a la hermana Iris, que sí, ahora lo cerramos, y damos gracias, ciérralo mi hermanita, y damos gracias a la hermana Iris pues, por también